Óscar Gómez Bustamante. Yo nací en Corral, el 39. Ahí estaba con mis papás, nosotros éramos 9 hermanos. Le han contado que había una industria, digamos, metalúrgica, que se construía de todo. Se construía de todo. Aquí yo llevo más o menos, a ver, tengo 80, 60. Hay un hijo, mi hijo tiene 45 años, trabaja ahí en el Servicio Nacional de Salud. Él me lleva la contabilidad aquí. Él vive lejos de aquí, sí, vive ahí en la población La Corvi, parece. Ella trabajaba en la oficina antes, la señora mía, Miguelina Sierra Ríos. Ahí jubiló. Trabajó en el seguro, trabajó en una tremenda curtiembre que había aquí donde Stolzenbach, que estaba en Picarte ahí, donde se vendía de todo. Tiene 87 años, 87, 88. Entonces, está en la casa con la enfermedad que tiene. Y el hijo mío siempre llega ahí para inyectarla, o la acompaña a veces. Y ahí está. ¿Qué se va a hacer? Y también ya hermano no tiene, mi señora. Todos fallecidos. Así que ellos estamos haciéndole. Aquí antes trabajamos, yo con mi cuñado, habíamos más maestros aquí, más maestros. Pero eso todo terminó. Mi cuñado que murió hace sus 10 años ya. 10 años. Mi hermana se fue primero. Y así. Primero, uno cuando empieza de joven. Empecé primero en la fábrica. En la fábrica, quizás usted conocería la fábrica Rulo. Estaba a la orilla del río, al frente. Ahí habíamos más o menos 350. El patrón ponía 2 lanchas para el otro lado. Después esa fábrica, la que estaba a la orilla del río, cuando vino el terremoto se fue abajo. Era una fábrica grande. Ahí se construía la suela y el cuero, la badana, para todo. Después fue la actual arriba en la calle, en la larga que hay. Fue la actual. Y eso terminó cuando vino el golpe militar. Todos eran comunistas. Esos tiempos, digamos, las fábricas las paralizaban, porque para ellos eran todos comunistas. Paraban. Igual en esta calle, que era el lago aquí, habían, allá abajo, por ejemplo, antes de llegar a Quilmes Frío, había una fábrica. Ahí era la fábrica de puro el acero, se construía el acero. Y otras cosas más, montones más. Había harta gente obrera, pero había harto. Y aquí al frente, hay unos sitios vacíos y había comercios también. Y tantas cosas más. Antes por aquí había más alegría, uno tenía más gente conocida, o lo invitaban, qué sé yo. Pero creo que pasa, todo se termina. Yo tenía hartos conocidos, todos de 60 ya se han cortado, ¿no? Y antes más joven.
Yo he tenido suerte que no, todavía estoy más o menos. Pero uno empieza a acordarse a esta edad de los hermanos que tú se murieron jóvenes, mis hermanos, algunos. Jóvenes se murieron de 28 años, 30 años. Súper jóvenes. De repente le venían enfermedades y no se cuidaba mucho y así se termina la vida. ¿Qué se va a hacer? Todo se termina. Hay que seguir hasta donde Dios diga hasta aquí, ¿no?